Bueno, pues vamos a continuar. Decíamos antes que habíamos cogido carrerilla internacional y tenemos ahora, bueno, una mesa, una participación que lleva por título Participación española en la Feria de Frankfurt 2022. Bueno, como todos sabéis, España es el país invitado en Frankfurt 2022, una gran oportunidad, una gran palanca para todo el sector del libro, decían también el ministro, para todo el sector creativo español. Y le vamos a dedicar una intervención que será en dos partes. Tendremos un doble diálogo, pero habrá un diálogo de dos personas muy implicadas, muy directamente implicadas en lo que es la Feria del Libro de Frankfurt y la participación española de manera muy directa. Y después tendremos otro diálogo en el que participarán dos editores que llevan muchas horas de vuelo y han pisado mucho Frankfurt en las suelas de los zapatos, y ambos diálogos los va a coordinar, los va a moderar Carles Geli, que lo tengo aquí a mi lado. Carles Geli, benvingut. Déjenme decirles, Carles Geli ha sido responsable de los suplementos de libros del Diari de Barcelona y el Periódico de Cataluña, coordinador del quadern de la edició catalana del País, además de profesor del máster de edición de la UPF, de esta casa. Y un dato especialmente interesante: Carles Geli ha cubierto durante casi 15 años la Feria del Libro de Frankfurt, que no es moco de pavo. Carles, te dejo con tus invitadas y yo me voy a recibir sus preguntas. Quienes quieran dirigir preguntas a esta mesa ya saben que pueden hacerlos a través del preguntas@forumedita.com. Carles, te cedo la batuta. Gràcies. La Fira de Frankfurt és la ràdio o el disc de vinil, si em permeten l'expressió, del món editorial. Ja fa temps, sobre el paper, que hauria d'haver quedat sepultada per la funcionalitat tecnològica de telèfons mòbils, amb aquells primerencs i al·lucinants Blackberries. Quin editor no en tenia en aquella època? Els emails, les pantalles o ara els zooms. L'edició fatídica del 2020, la de la pandèmia, hauria d'haver estat el cop de gràcia, i més després de l'èxit de desplegament tècnic i imaginatiu que va mostrar la pròpia fira, com sap molt bé aquí les nostres ponents. Un programa professional el 2020, si no vaig errat, Marifé, si no em rectifiques, amb més de 70 hores de contingut digital, 200.000 usuaris a l'apartat professional i 1,5 milió d'espectadors a un Bookfest virtual on hi havia, entre d'altres, personajillos com Margaret Atwood, Edward Snowden o el cuiner Jamie Oliver, entre moltíssims d'altres. Tot i unes xifres així, curiosament, ni de bon tros ha minvat la seducció de Frankfurt. L'edició passada, suposadament un any d'impàs, de Reconnect, em sembla que com el van batejar des dels organitzadors molt hàbilment, hi va haver més de 1.764 esdeveniments físics i hi van assistir 2.013 empreses de 80 països. Per què? En principi, al segle XXI no caldria anar a Frankfurt. Bona part dels peixos i dels títols i autors ja estan venuts, si em permeten l'expressió, tecnològicament. I entre hotels i viatges i estants cal mirar-s'ho molt en aquests temps en què la gent va una mica justa d'armilla, que diem en català. El secret és, sense cap mena de dubte, que la fira és bàsicament, al meu entendre, factor humà, però que va molt més enllà de quedar físicament amb algú. És a dir, d'entrada és una mística. És a dir, des de 1949 hi ha passat absolutament tothom i de tot. És pura història de l'edició mundial. No s'entén l'edició mundial sense la Fira de Frankfurt des del 1949. I després, sobretot, és un ritual. L'entrada massiva ben d'hora, el carnet de ball dels appointments amb cites cada 20 minuts, si no cada 10, en el bullició racó dels agents literaris, el pretzel o els Bratwurst en els food trucks del megapat interior que conformen els pavellons, el quilometratge per les cintes mecàniques, aquelles infinites que enllacen més de 150.000 metres quadrats de fira, el pelegrinatge a l'àrea dels editors anglosaxons, abans en un exclusiu i allunyat pavelló, la inopinada trobada als passadissos amb un col·lega que et donarà lloc a un xoc de llampecs, inici d'un possible acord, el creuar-se amb l'editor o l'escriptor idolatrat, l'eròtica del pur business, que també hi és.
Sí, allà algú et comentarà els passadissos, o a la copeta de la final de la jornada en l'estant, o a la recepció de l'hotel, què ha vist a no sé qui o a no sé què, que li sembla haver detectat una estranya col·lecció molt interessant, una tendència de disseny a no sé quin estant. Vaja, que a la Fira de Frankfurt hi passen coses, i coses que no poden passar de cap manera a la xarxa. Però que ho sap tothom, fins i tot els periodistes. Uns 2.500 periodistes acreditats l'any passat, més que empreses assistents, fins i tot. Aquests 2.500 periodistes són 3 vegades més que els que van assistir, es van acreditar a la final de la Champions League de futbol de l'any passat, d'enguany, vaja. En definitiva, a la Fira de Frankfurt hi ha històries. I els llibres, la vida, es teixeixen amb històries. És per tot això que Canadà va insistir el 2020 en fer doblet com a país convidat per celebrar el 2021 físicament la fita, perquè tothom vol ser-hi present en aquest aparador, perquè ser-hi és ser. I per això avui, ara, amb un any de retard, parlem del retorn d'Espanya d'aquí poc més d'un mes. I per fer-ho, ni més ni menys, comptem segurament amb les 2 millors veus possibles. La primera és la, perquè està més a la dreta, la de Marie-Fé Boix, que així tingués la diplomàcia espanyola una representant de tant de pes i prestigi on cal tenir-ho, que és on és interessant, que és a la rebotiga del poder. Com té la cultura espanyola ella, amb ella present a la Fira de Frankfurt, on és vicepresidenta per al sud d'Europa i Amèrica, va ser fonamental, pels que tinguin memòria, quan l'any 2007 la cultura catalana va ser la convidada a la Fira, i és fonamental, i ho ha estat ara, per aquest 2022. Al seu costat, Elvira Marco, que si algú en sap de fer visible, de difondre la cultura espanyola en aquests grans esdeveniments internacionals, aquesta és aquesta senyora, llicenciada en Dret i Ciències Polítiques, 20 anys, i es diu aviat, en aquesta tasca de promotora, on cal escoltar molt i tenir, sense cap mena de dubte, molta mà esquerra i una habilitat per les sinergies tan grans com la paciència. Exdirectora general d'Acció Cultural Espanyola i exsecretària general de SEACEX, és ningú millor per ser, doncs, la comissària d'Espanya com a convidada d'honor a la Fira del Llibre de Frankfurt. Som-hi ja, i la primera pregunta, si em permets, Marie-Fé, seria per tu. El 2020 la feria fue virtual, en el 2021 hubo fue un 50-50 con la pandemia y grandes restricciones. Desgraciadamente, la feria cerró algunas de sus oficinas en Nueva York, Pekín, si no me recuerdo mal. ¿Cómo se plantea este 2022, la feria de 2022? ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuántos participantes hay? ¿Qué modelo? ¿Qué vamos a ver en la feria de Frankfurt 2022? Sí. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación, Carles. La pandemia nos ha afectado a todos. En el 2020, creo que fue hasta el mes de agosto, pensábamos que aún podríamos hacer la feria de manera física. Y fue cuando empezaron a cancelar los países vecinos, que eran los que nos habían dicho que fijamente participarían. Cuando de repente Francia, Italia, España dijeron no podemos ir porque la pandemia está aumentando, vimos cómo poder salvar esa situación. Y la feria se hizo virtual, o sea, fue un evento digital con muchas actividades, como has dicho antes, y el Bookfest, que era en la ciudad, como ahí sí que se podían controlar los aforos, ese fue físico. O sea, ahí sí que se hicieron actividades físicas, pero lo demás en la feria no podía ser. O sea, que intentamos transmitir a lo digital todo lo posible para seguir generando esa posibilidad de encuentros y negocios. Pero lo que pasó es que, claro, no tuvimos ningún tipo de ingreso. Entonces, eso fue el efecto pandemia que nos llevó a tener que prescindir de una tercera parte del equipo, cerrar varias oficinas en el exterior y seguir adelante con menos gente. Y así estamos. Porque la feria del año pasado, aunque tuvo buenas cifras y fue presencial, no llegó, obviamente, a facturar lo que se necesita para invertir en lo que es el personal, el equipo y la feria, la siguiente feria, porque es lo que hacemos cada año, invertir en la siguiente feria.
Entonces, bueno, pues... ¿Tienes algunos numeritos de esos que nos gustan tanto? Numeritos, bueno, numeritos para este año, se están procesando los datos porque como lo que decía, somos menos y todos estamos haciendo de todo, pero bueno, tampoco hacemos maravillas. Entonces, estamos esperando, y algunos están ya registrados en el catálogo y ya están visibles, y otros que están siendo registrados, de aproximadamente 4.000 expositores. Lo que es muy positivo es que participan unos 85 países. Eso es el dato que tenemos hasta ahora. El Centro de Agentes Literarios tiene más de 450, actualmente son 456 mesas que están reservadas, que no está nada mal. Y habrá unos 70 stands nacionales, que también es muy importante, sobre todo para los editores de ciertos países que siguen teniendo ciertas restricciones para viajar o para volver al país, así como Taiwán, que a lo mejor no tiene problemas para viajar a Frankfurt, pero sí tiene problemas al regresar, porque tiene que estar en cuarentena. Y eso, claro, ¿quién se lo puede permitir si tienes que estar 11 días en un hotel, que no puedes irte a tu casa, etcétera? Sí, más o menos son esas las cifras. Y obviamente pues también hay expositores por primera vez, expositores nuevos, por primera vez, por ejemplo, el TikTok, que hasta ahora pues no había estado ahí. Spotify repite, o sea, son también otras tendencias que se van manifestando en la feria y que vienen incluso en un año que todavía no será el habitual Frankfurt de antes, pero sí estamos en ese camino. Bueno, Elvira, tendremos que competir con TikTok, como hemos comprobado, o sea que la cosa está más difícil, digamos, el más difícil todavía. España empezó en 2019, el proyecto evidentemente tuvo que frenar por la pandemia. ¿Qué cambios de objetivos, qué implicó eso? ¿Qué se cambió sobre el proyecto original? ¿Y qué es lo que vamos a ver en España al final en 2022? Bueno, pues a ver, para este proyecto de España en Frankfurt nos planteamos unos objetivos que no iban solo a los 5 días que dura la feria, sino verdaderamente un proyecto de internacionalización y de promover la traducción. En 2019 nos habíamos marcado como objetivos y creo que los hemos podido mantener, aunque nos hemos tenido que adaptar, como todos los que estamos aquí, trabajar con el sector mano a mano, puesto que esto es una feria profesional, hacer encuentros con editores internacionales, juntando a los editores españoles con editores de otros países. Eso lo pudimos hacer presencial y luego pues lo hicimos virtual, evidentemente. También hemos tenido siempre un diálogo muy constante con el sector, especialmente con los editores, a través de la Federación de Gremios, y también creamos un portal dentro de las herramientas que nos brinda la Feria del Libro de Frankfurt para la venta de derechos, que fue el portal Books from Spain. Esto trabajando con el sector. El otro tema fundamental para nosotros era promover la traducción. En esos números que dices, Carles, se han invertido 3 millones de euros en 4 años. Para este año tenemos ya 120 lanzamientos en Alemania de títulos traducidos y 300 en el año anterior, o sea que superamos los 400 títulos, y para esto pues se reforzó el programa que tiene el Ministerio de Cultura de traducción, y además creamos por consejo de la feria un programa específico donde lo primero que hicimos fue consultar a los editores para ver cómo se podía hacer y la mejor manera de hacerlo para apoyar la traducción a los idiomas que más nos interesaban en la feria, como eran naturalmente el alemán, pero los idiomas estratégicos que nos dijo el sector, el inglés, el francés, el italiano y el neerlandés. Y también hicimos una línea específica de fragmentos para apoyar a los editores españoles para vender esa venta de derechos. Todo eso, afortunadamente, a pesar de la pandemia, lo hemos podido hacer y hemos tenido un año más para promover las traducciones, naturalmente. Y también hemos llevado a nuestros autores, primero presencialmente a la feria y luego, como contabas tú, en ese canal virtual que nos facilitó la Feria del Libro de Frankfurt. Dentro del programa, ¿qué destacaría? Sé que eso es ponerte un poco en entredicho, pero ¿qué destacaría sobre todo? ¿Y qué nos puedes contar del pabellón? Que siempre es, en fin, es una de las atracciones, bueno, sin duda alguna, siempre de la feria de Frankfurt. Del pabellón, si quieres pongo unas imágenes, si te parece. Sí, las teníamos fantástico. Claro que sí, y al hilo de eso vamos hablando del programa y del pabellón. Sobre él nos cuentas. Claro que sí.
En el programa pues, tenemos 180 participantes en 5 días. La verdad es que da un poquito de vértigo recibir a tanta gente en nuestro pabellón en 5 días. Casi 40 por día. Has hecho muy bien la matemática. Están todos los profesionales que trabajan en el sector del libro y naturalmente nuestros autores. Hay más de un centenar de autores que estarán conversando durante los 5 días de la feria. Nuestro pabellón se llama la teoría de las cerezas. Lo ha diseñado el Estudio Enorme, con concepto también de Ignacio Bleming. Se llama así, ellos nos lo propusieron así, en honor a Carmen Martín Gaite, que decía que los libros, las historias son como las cerezas, te tomas una y se engarza con la siguiente, ¿no? Aquí tenéis el plano general del pabellón, que vamos a tener 2 escenarios para esas charlas y muchísimas más actividades para el visitante que se acerca. Esta es la entrada al pabellón con la imagen de la creatividad desbordante de España, donde estarán a la venta también los libros del programa. Y aquí podéis ver una vista parcial del pabellón donde está esa exposición virtual, una exposición inmersiva que va a jugar con las palabras, con palabras en castellano, pero también en catalán, en gallego, en vasco, en inglés, en alemán, y luego una serie de estaciones interactivas donde, si veis esa de ahí, el visitante va a poder decir una palabra, se llama La Oyente, y va a jugar con los colores del logo que se van a mover. Luego va a haber esas estaciones para leer libros. Esta es la exposición inmersiva de las cerezas. Otra vista del pabellón. Y aquí también vamos a tener libros tanto en formato físico como en formato digital. Y va a haber una serie de paradas que nos van a llevar desde el editor hasta el traductor, hasta todos los protagonistas del libro, con distintas estaciones interactivas y juegos para el visitante. Vamos a poder escuchar poesía, vamos a poder leer libros en papel, libros en formato digital, diseñar nuestro propio libro, o intentar, naturalmente. Y también tendremos una colaboración con la ONCE, donde podremos leer o ver cómo se imprime en braille, cómo las personas con discapacidad visual pueden acceder a la lectura. Será un pabellón donde habrá 2 escenarios para estas conversaciones y será un pabellón vivo, porque gracias a la inteligencia artificial cada día podremos ver podremos hacer una visita diferente. Aquí tenemos los auditorios, el auditorio Cereza y el auditorio Turquesa, y bueno, pues donde tendremos las distintas conversaciones. Y en esta zona, pues un sofá para poder consultar libros, para leer, un escenario para las actuaciones, que ahora si quieres os cuento un poco, un bar donde poder disfrutar de la gastronomía española, aquí la poeta para escuchar poesía, palabras que se entrecruzan con esos lazos por el pabellón, el poema universal, donde el visitante podrá contribuir con sus versos y se irá escribiendo en este brazo mecánico, las estaciones para la lectura, los libros, las paradas interactivas, un poema que se irá cambiando según el visitante pase en una dirección o en la otra. Y habrá homenajes también dentro del pabellón. Las impresiones de los auditorios están dedicadas a la gramática de Nebrija, porque se cumple este año el centenario. Ese poema con el que el visitante podrá componer distintos versos es una obra de José Hierro. También tendremos esta zona del bar, como te decía. Otros homenajes, pues habrá un estudio que retransmitirá en directo de Radio Televisión Española, donde tendremos a Radio Nacional. Y esto dentro de la feria, luego están todas las actividades, digamos, que es el Bookfest y todo lo que invade, en el buen sentido de la palabra, la ciudad, ¿no? Sí, naturalmente vamos a tener, bueno, aquí más de 50 mesas entre conversaciones literarias y profesionales, y luego vamos a estar por toda la ciudad con exposiciones
de arte contemporáneo en el Frankfurter Kunstverein, con una instalación de Alicia Martín con libros en el Instituto Cervantes. Nuestros autores van a salir también por toda la ciudad a distintas sedes también literarias y a un sitio muy curioso como es el Sindicato del Metal, el mayor sindicato de Europa, IG Metal, que va a coger una charla sobre la precariedad con Isaac Rosa, José Ovejero y Rosa Rivas, por ejemplo. ¿Qué más te puedo desvelar del programa? Bueno, lo presentamos en junio, pero sabéis que Muñoz Molina, Irene Vallejo serán los autores que darán el discurso inaugural. Y luego pues tendremos desde grandes figuras de nuestra literatura hasta nuevas generaciones en todos los géneros literarios. Se ha hablado esta mañana del cómic, de la ilustración, pues habrá novela, ensayo, poesía, cómic, naturalmente. Todo el mundo del libro, con los compañeros del metal, tiene igual sí que tienen más sinergias de lo que nos pensamos. Elvira, perdón, Marife, generalmente Frankfurt tiene sutilmente, o no tan sutilmente, algunas líneas, algunos temas, algunos ítems culturales, sociológicos, intelectuales sobre los que va lanzando actividades o hay un trasunto, hay un mensaje último y tal. Me interesa especialmente el de este año, creo que es especialmente interesante el de este año, porque esto está coincidiendo y la Feria de Frankfurt desde 2016, 2015, 2017 ya está viviendo algún tipo de experiencias, la radicalización de las posiciones ideológicas en Europa y en América. Ha habido incluso algún episodio violento poco antes de la pandemia. ¿Qué hacer con las posiciones ideológicas extremas de algunos grupos y editores que están o quieren estar en Frankfurt y por extensión también de España? Supongo que tampoco nos podemos alejar demasiado, Elvira. Sí, bueno, Frankfurt es una plataforma y la libre expresión es la que manda y son los principios que perseguimos también, con lo cual, si no es anticonstitucional lo que esté pasando, no podemos prohibirlo, con lo cual, si se registran expositores, aunque sean de extrema derecha o de lo que sea, en principio tienen su espacio. Pero obviamente los identificamos y estamos atentos a lo que puede pasar. Pero esto también no incumbe únicamente el rifirrafe al que te refieres tú, sino que son cosas que nos han pasado, por ejemplo, en 2015, cuando Salman Rushdie estaba invitado a la rueda de prensa de inauguración y Irán decidió no participar y se cerraba el stand, o otros países que de repente tienes una manifestación delante porque hay otros problemas también políticos. O sea, son, no voy a decir cosas habituales, pero son las que son calculables, las podemos controlar obviamente un poco mejor y pues lo vamos observando y vamos, o sea, tenemos un grupo en la feria, un grupo de gente que está siempre al tanto de temas políticos, de este tema. ¿Hay un grupo específico? Sí. Tenemos un montón de grupos de trabajo dedicados a diferentes cosas y uno de ellos es este. Sí. Que, por ejemplo, en este año, o sea, uno de los temas principales de la feria será el hacer visible los principios de la democracia, ¿no? Y dentro de eso, o sea, la feria no es únicamente un centro comercial, es un tema, es un espacio donde obviamente se muestra la diversidad de los expositores y de los visitantes. Y está claro que lo que queremos mostrar es pues toda la pluralidad que hay y que somos pues antidiscriminación. Eso está clarísimo, o sea, será un tema muy importante en la feria. De hecho, los que han estado en años anteriores saben que teníamos un pabellón que se edificaba en el Ágora, el Frankfurt Pavilion, que este año se edificará con apoyo del gobierno, porque no tenemos los recursos propios, y se edificará con la argumentación de plantear ahí temas políticos, sociales, etc.
bueno, ahí se discutirán y creo que será bastante interesante. Obviamente, Ucrania es uno de los temas también. En el marco de Ucrania se han hecho muchas actividades junto con la Asociación de Editores Alemanes, a la que pertenecemos como feria. Han habido muchas iniciativas de apoyo, desde donaciones hasta... la feria mismo pone a disposición un stand con área de actividades para Ucrania, donde se tratarán temas eminentes allí. Habrá un programa especial que sustituirá un taller que normalmente se habría hecho en Kiev este año, porque aparte de organizar la feria participamos también con libros alemanes en el exterior y hacemos talleres y otras cosas que tienen que ver con la industria editorial. Y ese taller, que no puede tener lugar en Kiev por razones obvias, lo hemos remodelado y lo que hacemos es invitar a gente de Ucrania y países vecinos a la feria y se hará un programa en Frankfurt y podrán participar pues, de ese evento para ver cómo avanzar con sus negocios desde ahí. El sábado, concretamente, en el Frankfurt Pavilion habrán varias actividades dedicadas a Ucrania. Ese es uno de los focos por los que me preguntabas, pero otro que ya se ha presentado también en otras ruedas de prensa ha sido el tema de la traducción, porque es el tema que tenemos o que enfocamos este año, siempre está ahí porque es de lo que se trata, traducir, internacionalizar todas las literaturas y bajo el eslogan Translate, Transfer, Transform presentaremos el tema de traducción, que no se refiere únicamente a traducir de un idioma a otro, sino también a transferir contenidos, a transformarlos, a presentarlos en otros medios, etcétera. O sea, otros modelos de negocio que también están detrás de eso. Y obviamente el tema de la traducción, aparte del invitado de honor, que es uno de los requisitos principales para ser invitado de honor, tener un programa de apoyo a la traducción, pues también es lo que cuenta en el momento de vender derechos, tener ese incentivo para el editor extranjero para que te compre los derechos y apueste por ese escritor que todavía no sabe si va a funcionar en su país. Habrá también otros temas, por ejemplo, lo que estabais diciendo antes del crecimiento del tema LIG, o sea, infantil, juvenil, cómic, etcétera. Habrá una conferencia el miércoles por la mañana, también con el tema Transform Diversity, o sea, el tema diversidad cultural de todo tipo, estará muy presente en todas partes. Participamos como feria, somos parte de la red de Aldusab, que son ferias y otras instituciones internacionales europeas, y también dentro de ese programa abordaremos temas como diversidad, inclusión, internacionalización, movilidad transnacional, etc. Y luego, pues como ya desde hace varios años tenemos el espacio The Arts Plus, que es la conexión entre el mundo del libro y las otras industrias culturales, donde, entre otras cosas, el viernes se dedicará al tema del cine. Habrá por la mañana un matchmaking entre editores, agentes y productores de cine. Y, por cierto, España participará en ese espacio con 3 exposiciones, una organizada por la Capital Mundial del Diseño Valencia este año, que presentará una exposición con el título El llibret de Falla, una oportunidad cultural, y otra que será la exposición sobre ilustración, literatura visual, donde unas 60 ilustradores e ilustradoras presentarán una exposición de unos 120 ilustraciones. Esto lo organiza la Federación de Ilustradores, FADIP, de España, y en cooperación con el Ministerio de Cultura. Y por último, una exposición por parte del Ministerio de Cultura en el marco del invitado de honor también, es el proyecto de rehabilitación del antiguo ayuntamiento de Portbou, que será una casa para Walter Benjamin. O sea, serán 3 exposiciones en ese espacio para presentar esta parte española, que no tiene espacio en la otra área de expositores tradicionales.
Como pueden comprobar, pasan cosas. Hay historias. Estamos al filo del tiempo, pero no me resisto. Si me contestáis súper rápido, os paso una pregunta a cada una en 30 segundos. Hay una pregunta para Marifé, que pregunta una persona de la audiencia. ¿Qué compra o qué vende TikTok en la Feria del Libro de Frankfurt? Pues me imagino que comprar historias y los vídeos que se puedan grabar ahí, no lo sé. O sea, es la primera vez que vienen y no lo sé, no lo puedo responder, pero me imagino que contenido hay suficiente. O sea, ¿qué compran los productores o la gente de cine? Lo mismo, las historias. O sea, lo que queremos todos son historias, transferirlas a los medios que tengamos a disposición. En este caso, pues sería hacia el vídeo, pero el contenido es el que tenemos en Frankfurt. Nos gusta que haya misterios a resolver en Frankfurt. Y una para Elvira. Después del brillo de la participación de España en Frankfurt, ¿qué va a quedar? Bueno, yo creo que va a quedar, o sea que hemos hecho un camino de 4 años que va a continuar, porque todo lo que se ha sembrado en traducción, en encuentros de editores, en ese trabajo que se ha hecho con el sector del libro y con las administraciones que se dedican a la promoción de la lengua y la cultura para ir coordinadamente e integrar también todos los institutos culturales del Estado y a todos los territorios, yo creo que eso se va a seguir dando sus frutos en otras ferias, en otros proyectos, e incluso hablando con otros países invitados de honor que lo han sido antes. Su experiencia es que ese esfuerzo de traducción sigue años después. Luego se ha sembrado también mucho en que la programación cultural se ha hecho con las instituciones culturales alemanas, es decir, que ha habido un encuentro entre programadores de ambos países y eso seguramente dará sus frutos en nuevos proyectos, ¿no? Y las propias editoriales alemanas lo que vemos es que una vez que apuestan por un autor no se quedan en un solo título, sino que siguen apostando por él a lo largo de los años, ¿no? Bueno, pues si te parece, Carlas, damos las gracias a Marifé y a Elvira y continuamos. Perfecto, así lo hacemos. Gracias. Gracias.